Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adiela Luz, te doy la bienvenida, bienvenidos. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar al canal de YouTube a través de @conectados al ser y @Adiela Luz. Hoy, como siempre, te traje un temazo a través de los ángeles para que podamos desarrollar, aprender y también compartir el temazo y el desarrollo del día de hoy. Vamos obviamente a desarrollar este concepto desde lo que es la psicología de la conciencia extraterrestre. Un concepto para aprender y también para evolucionar. Algo revolucionario que va a hacer que muchos seres puedan despertar a un nuevo nivel de conciencia, que empiecen a entender las mancias, las técnicas, las herramientas y los métodos espirituales como un sistema superior de sanación y también una posibilidad de trascender a un nuevo nivel de conciencia. Algo muy interesante para tener en cuenta es poder aprender sobre un nuevo concepto que está dado por esta tecnología de luz. Hoy vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Vamos a hacer, obviamente, psicología del futuro, parte 5. Vamos a hablar un poquitito de este concepto. El título de hoy es El caos de lo normal y la transformación de lo anormal. Habrán escuchado un poquitito algunas de estas palabras y vamos a hacer un desarrollo de lo que es el concepto del día de hoy para tener en cuenta. Hay algo muy interesante hablando con los ángeles y con los seres de otros planos dimensionales que está relacionado con el comportamiento hipnótico, o sea, por el concepto de la falta de discernimiento. Y venimos hablando de esto en varios programas. Obviamente que es un concepto que hace que podamos tener en cuenta el accionar, la observación, la concentración y también hacer una observación de poder discernir, ver el concepto de la conciencia justamente manifestado en ese accionar. Es algo sumamente interesante que lo puedan entender porque a través de poder despertar de la ilusión podemos entender aquellas cosas que nos van sucediendo como un concepto de crecimiento y de apertura o como un concepto obviamente de caída a los planos bajos. Tengan en cuenta esto, los métodos, las herramientas, las técnicas son sistemas de salvataje, o sea, son sistemas de trascendencia álmica. Y eso, desde un concepto de observación, permite que podamos abrir la conciencia y darnos cuenta de que obviamente son llaves de luz, son sistemas de ayuda del mundo espiritual para obviamente entrar a un nuevo concepto de sabiduría, de salud perfecta, de sanación, de contemplación, de mundo espiritual. Algo muy interesante que tienen que tener en cuenta es de lo cual obviamente vamos a desarrollar el día de hoy. Hay algo muy interesante que es hacer la observación de obviamente lo que es el caos normal. Aquellas cosas que se fueron normalizando y aquellas cosas que la sociedad acepta como un sistema de accionar entre comillas normal, o sea, aquello que se observa desde un concepto normalizado, aquello que se acepta como algo normal, aquello que se adquiere y se acepta, termina siendo algo, entre comillas, normal para el accionar de la sociedad. Y eso es clave para entender el concepto de la transformación o del caos. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, hacemos la pregunta si obviamente, o sea, lo que es la paz y el orden tienen que ver con un concepto de despertar o tienen que ver con un concepto de sueño o de letargo o de muerte. Por eso es tan importante, obviamente, que podamos entender esto desde un nuevo concepto en la conciencia de quién yo soy. Algo interesante para tener en cuenta es el accionar, obviamente, y la observación del comportamiento a nivel, obviamente, masivo y a nivel personal.
porque hay algo interesante que tiene que ver con el concepto de lo que es la sabiduría y la ignorancia. Cuando tenemos baja estima o cuando hay ignorancia o cuando hay confusión, perdemos el concepto de saber cómo actuar. Entonces, al no saber cómo actuar y al no saber cómo accionar, pensamos que lo que hacemos está fuera de la normalidad de la sociedad. Y es un concepto que queda dando vuelta en la mente. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿No está bien lo que estoy haciendo? ¿Estará bien visto? O sea, el concepto de no entender desde el mundo espiritual lo que es un concepto de, obviamente, de trascendencia álmica o lo que es un concepto de caos, al no entender esos conceptos, perdemos la noción de la conciencia en los accionares a nivel social, a nivel cultural, a nivel personal, a nivel vincular. Y eso es algo para tener en cuenta a la hora de obviamente manifestar obviamente una importancia y un respeto por lo que son las técnicas, los métodos, las herramientas que permiten la sanación perfecta, el crecimiento álmico, el desarrollo superior, un concepto de sabiduría superior. Algo importante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. O sea, para aquellos seres que obviamente entienden y que también son osados a la hora de generar una comunicación con el mundo espiritual, son los seres que obviamente tienen ese concepto de entender cómo conectarse con diferentes mundos sin perder la conciencia de la comunicación con el mundo espiritual. Y esto es importante porque obviamente los seres que están despiertos son los menos, o sea, el porcentaje de seres dormidos y el porcentaje de seres despiertos, obviamente que es, o sea, el 5% de los seres está despierto y el 95% de las personas que viven en el planeta están dormidos. Entender esto como un concepto a tener en cuenta, a desarrollar, a expandir y a evolucionar, permite que seamos buscadores de la luz y buscadores de respuestas que obviamente hacen que podamos crecer a un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es aquello que se ve o que se acepta como un comportamiento masivo, social, cultural, vincular, o sea, lo que está relacionado con este concepto, termina siendo algo aceptado sin ver y sin discernir si aquello que aceptamos es algo que realmente trae bienaventuranza, bienestar, sabiduría, crecimiento álmico. O sea, perdemos la noción de lo que es el concepto de la conciencia. Donde la conciencia no está presente, o sea, perdemos el discernimiento de lo que está correcto y de lo que no está correcto. Por una cuestión de juicio, no, por una cuestión de, obviamente, de sanación o por una cuestión de autodestrucción. No pasa por una cuestión de enjuiciar o hacer juicio, obviamente, o una cuestión de crítica. Pasa por una cuestión de discernir si esos conceptos son de abundancia, de riqueza, de sanación, de opulencia, de crecimiento álmico, o son procesos de autodestrucción que están encubiertos en lo que es la aceptación de la sociedad. Y esto es clave para entender lo que son las herramientas y los conceptos de luz que traen luz justamente en esos conceptos a analizar, a desarrollar y a comprender. Aquello que se ve y se acepta como algo común o normal pierde la objetividad, si es correcto o si es de autodestrucción. No pasa por una cuestión de juicio, pasa por una cuestión de entender si es autodestrucción encubierto o si es un sistema de sanación que permite que el alma, el cuerpo, la mente y a nivel generalizado trae un proceso de crecimiento, o sea, de crecer, de saber, de entender y de conexión con el mundo espiritual. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si obviamente empezamos a conectar con el mundo espiritual, empezamos a hacer obviamente un concepto y obviamente una conexión de comunicación con la luz.
que trae obviamente el despertar de la conciencia. Cuando decimos que la conciencia despierta es cuando yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Y eso trae un concepto de sabiduría, darme cuenta. Y en esos momentos empiezo a entender que la observación de lo que hago lleva un concepto de seguimiento. Si lo que estoy haciendo es correcto, si trae bienaventuranza, si trae paz, si trae luz. Cuando no hay un concepto de discernir y cuando los seres humanos están inmersos en el concepto de lo que es la hipnosis profunda, colectiva, no hay conciencia en lo que hago. Y cuando no hay conciencia hay caos. O sea, la falta de observación, la falta de análisis hace justamente que eso no se vea como algo a observar. Vamos a poner un ejemplo. Para aquellos seres que practican y que son practicantes de herramientas de luz, de métodos, de técnicas, son seres que obviamente son ayudados por el mundo espiritual. Y obviamente acceden a un mundo de realidad donde son ayudados para evolucionar el alma, la conciencia, el espíritu, el cuerpo, el cerebro y un montón de sistemas que van por otras vías. Bien, cuando esos seres deciden despertar, y muchos seres que son o maestros o discípulos o practicantes, practican lo que es técnicas, herramientas, conexión angélica, o sea, y todo lo que es diálogo con el mundo espiritual, diferentes técnicas, herramientas, meditaciones y conceptos de tecnología de luz. Pero también, en el momento donde no hacen la práctica, tienen que tener un concepto de observar aquello que obviamente es un concepto a analizar si es algo que da bienestar o algo que autodestruye. ¿Por qué? Porque obviamente esos seres que están inmersos en diferentes prácticas espirituales, meditaciones, técnicas, obviamente que están en el camino de la sanación y están a punto de abrir la puerta al cielo, a la sabiduría, a la conciencia, a la transformación. O sea, son seres que salen de los planos astrales. Entonces, en los momentos donde obviamente terminamos de hacer la práctica y conectamos con otros sistemas o hacemos otras actividades, ahí también tenemos que tener la conciencia activa, porque obviamente tenemos que estar chequeando que el ego obviamente no genere un proceso de sueño o de letargo o de malestar en esos momentos donde nosotros estamos cambiando, donde estamos transmutando, donde estamos conectándonos a un nuevo sistema. ¿Por qué pasa esto? Porque hay seres que están maestros, que estamos conectados o que están conectados las 24 horas del día con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías, con los maestros, con los santos, con los seres de luz. Pero en los momentos donde obviamente, o sea, hacemos otras actividades, la conciencia debe estar presente en esas actividades, en esos accionares. Porque obviamente estamos debilitando lo que son los sistemas astrales, o los sistemas egoicos, o los sistemas más bajos. O sea, se están disolviendo lo que son los conceptos astrales. Y estamos entrando en un concepto de desintoxicación. Estamos entrando en un concepto de desintoxicación, donde transmutamos la energía, donde nos conectamos a la sanación perfecta, donde nos conectamos a la bienaventuranza, donde generamos un concepto de transmutación, de transformación. Entonces, esto para los seres que ya practican y obviamente para los seres que no practican, obviamente tener el concepto de darse cuenta, de tener la conciencia activa para entender y comprender que lo que hacen trae un concepto de autodestrucción encubierto o un sistema de purificación, de sanación, de iluminación y de bienestar. Entonces, aquello que está encubierto como algo normal, porque es aceptado por la sociedad como algo común, como algo que está bien, como algo que todo el mundo hace. Es algo aceptado.
Y aquello que está aceptado no quiere decir que sea algo que nos traiga bienestar, salud, prosperidad, bienestar, salud perfecta, equilibrio, bienestar a nivel masivo, o sea. Y eso que se normaliza termina, obviamente, termina siendo un estiramiento en el tiempo. O sea, se termina proyectando en el tiempo por un concepto de aceptación social que obviamente trae procesos de destrucción de forma encubierta, pero obviamente el hecho de aceptarlo genera que obviamente se distribuya o obviamente se empieza a disolver. ¿Qué es lo que frena esto? La conciencia de discernir, la observación. Paremos. ¿Esto es correcto? ¿Está bien? ¿Genera bienestar? ¿Genera malestar? ¿Genera autodestrucción? ¿Por qué? Porque obviamente hay algo determinado que tiene que ver con el sistema de la luz y con el sistema del ego. En el sistema del ego, lo que el ego ofrece está bien aceptado, aunque sea tóxicos, venenos o autodestrucción. En el sistema del ego, donde los seres están inmersos en ese sistema, lo que ofrecen esos sistemas está aceptado por la sociedad porque no hay un discernimiento de otro sistema. Entonces, en aquellas cosas donde obviamente se hace una observación para ver qué es lo correcto, qué es lo que trae bienaventuranza, bienestar, luz, se observa con un concepto superior para empezar a evolucionar. O sea, todos los seres que estamos en contacto con técnicas, con métodos de sanación, de purificación y de limpieza, obviamente de desintoxicación, estamos entrando en la bienaventuranza de los seres de luz. Estamos entrando en el concepto de la sabiduría. Estamos entrando en el concepto de la purificación álmica, de la sabiduría, de los aspectos de sabiduría, de lo que son todos los conceptos de aprendizaje superior. Para aquellos que no trascendieron el umbral, en lo que es el límite, en lo que es entre la conciencia y el astral, viven en sistemas astralinos que son aceptados por la sociedad y se ven como algo normal, como algo aceptado. Entonces, esa aceptación de la sociedad genera que aquellos seres que obviamente están inmersos en esos conceptos magnifiquen lo que es el caos por un concepto de ignorancia. El caos normalizado es ese caos que se genera porque está aceptado por la sociedad, porque está aceptado por el mundo social, porque está aceptado por la gente. Ese caos que se genera, entre comillas, normal, es porque está aceptado por el mundo terrestre. Aceptado y bien visto porque obviamente es un concepto generalizado, que no se ve como un concepto a analizar. Si está, es porque debe ser que está bien. Si todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo usa, si todo el mundo consume, si todo el mundo, o sea, algo generalizado trae un concepto de asentarse o disolverse. Y está dado por un concepto de entender la conciencia como el rescate, la salvación del instante presente, donde yo tengo que frenar para pensar, para obviamente observar y entender y saber si lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, en ese instante presente, donde decimos, hay una frase de los maestros que es, bendigo el instante presente, porque al bendecir el instante presente, yo estoy consciente siempre. O sea, cuando yo digo, bendigo este instante, bendigo este momento, bendigo los momentos, bendigo los instantes, es para pedir que en todo momento la conciencia esté siguiéndome. O sea, esté siguiendo mi mente, mi cuerpo y mi alma, para obviamente tener el discernimiento de saber qué es lo correcto, por una cuestión que es lo que está bien, o sea, lo que está bien en un concepto de bienaventuranza, de emociones divinas, y lo que obviamente genera autodestrucción. Vamos a poner algo que es algo sumamente interesante. En el sistema del ego,
El caos está normalizado por un concepto de aceptación, por un concepto de que está, o sea, que es masivo. O sea, ¿qué es lo que hace masivo que algo se proyecte? La aceptación. Si obviamente alguien acepta algún concepto de comportamiento a nivel social, a nivel cultural, a nivel mundial, está aceptando que eso se puede accionar, porque no se está viendo el concepto de que está bien o que es un concepto de autodestrucción. Donde yo estoy dormido, donde yo tengo carencia, o en el concepto donde yo tengo ilusión, o donde yo tengo hipnosis, no hago un concepto de observación de si eso es algo, o sea, no hago un laboratorio de si eso es algo que está, o sea, que está aceptado o es algo que realmente se puede, o sea, se puede accionar, se puede utilizar. Cuando algo se acepta sin pensar, cuando algo se acepta sin observar, estamos entrando en un concepto de esclavitud, porque no tengo la psicología, el desarrollo, la plenitud de entender si aquello que yo estoy observando, si aquello que está pasando es algo que está correcto o genera autodestrucción. El caos está dado por ese concepto, o sea, la normalización, o sea, generar un concepto normal está dado por esto. O sea, aquello que se ve como normal, aceptado por la sociedad, trae un caos generalizado, aceptado por la gente, por los seres, por las personas. Y en el momento donde crece, digamos, ese concepto, ese porcentaje de caos, empieza a generarse autodestrucción y malestar, donde la gente empieza a no sentirse bien, porque obviamente el desorden y el caos generan eso. Y la conciencia aflora en los momentos donde hay que observar si ese accionar, ese comportamiento y eso que está sucediendo es correcto y es algo que me va a traer bienaventuranza, luz, paz, a nivel verdad, a nivel conciencia, a nivel superior. Entonces, discernir si es correcto o no es correcto está dado por un concepto de presente perfecto, donde yo puedo discernir porque soy consciente y tengo claridad. Entonces, mi mente y mi cuerpo, mi alma y mi espíritu están alineados a un concepto de presente y de sabiduría, donde si nos conectamos con los ángeles y con los guías, voy a poder entender si aquello que está sucediendo está correcto o no. Entonces, ¿qué trae el discernimiento? ¿Qué trae la conciencia? Estamos abordando este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre, porque esa conciencia es una conciencia superior, magnificada, que observa lo que es el comportamiento, el pensamiento, las emociones, el accionar, todo lo que es un concepto de cocreación a nivel superior para elevar la conciencia. O sea, algo importante a tener en cuenta es este concepto, bendecir, purificar, respetar lo que son los métodos, las herramientas, las técnicas del mundo espiritual, como un concepto de sanación para lo que es a nivel mundial, a nivel social. Cuando hay un caos generalizado, está dado por un concepto de aceptación de la sociedad. O sea, y por un concepto de que está bien que ellos acepten la autodestrucción, no, está dado por un concepto de no saber. Entonces, donde hay esclavitud, a través de los conceptos, a través de la sociedad, a través de la observación, empieza a suceder esto. Y entender esto trae, obviamente, un concepto de observar, de entender y de analizar si es correcto y está bien que obviamente pase o haya un accionar o un pensamiento o algo determinado que genere una consecuencia. Hablamos en varios programas de lo que es la causa y la consecuencia. La causa y el efecto. O sea, en esas causas normalizadas, aceptadas por la gente,
La consecuencia es una consecuencia de autodestrucción, pero como se ve como algo normalizado, no sabemos que eso genera autodestrucción, porque es algo que la gente aceptó, es algo que la gente vio que era algo correcto, sin entender ese concepto. Entonces, lo que está normalizado se ve como algo aceptado, esté bien o no esté bien. ¿Y esto por qué está dado? Por el sueño colectivo, por la hipnosis colectiva, por una cuestión de aceptación a nivel masivo porque sí. O sea, por un concepto obviamente de esclavitud. O sea, en ese concepto de esclavitud, donde aceptamos porque sí, o donde no vemos y no desarrollamos la conciencia a un nivel superior, empieza a pasar esto, que aceptamos cosas que son caóticas a nivel mundial, a nivel social y que están aceptados por la sociedad y por las personas, por una cuestión de no entender eso que se ve como algo normal y que es algo caótico a nivel social. Por eso hablamos de la parte anormal. ¿Se acuerdan que muchos seres decían, yo no soy normal, soy anormal? Porque obviamente buscamos una palabra, o sea, soy anormal, no soy normal, soy anormal. ¿Y de dónde sale esa palabra? O sea, ¿de dónde sale el concepto de no ser normal? De no querer ser como el resto de la sociedad o el resto del malón. No pasa por una cuestión de ser rebelde, pasa por una cuestión de observación. Entonces, aquellos seres en la antigüedad, no sé si habrán escuchado, que decían, yo no soy normal. Y empezaron a usar un concepto de decir que son anormal. ¿Y de dónde viene esa palabra? Viene de un concepto espiritual. Obviamente, ¿de dónde sale esa palabra? De un concepto espiritual. O sea, poder entender y comprender esos conceptos hace que podamos hacer una observación de aquello que es correcto y aquello que trae malestar o que trae autodestrucción o que trae un sistema de sueño o de letargo. Aquello que es aceptado como que está correcto es algo que no tiene discernimiento si realmente es correcto y está dado por un concepto de qué. Puede ser de sueño, de letargo, puede ser por un concepto de idealización donde las masas sociales idealizan esos conceptos. El hombre, la mujer, la idealización al sexo, la idealización a los alimentos, la idealización a diferentes aspectos, al comportamiento social, la idealización a los países. O sea, la idealización a sistemas que tienen que ver con la pertenencia. O sea, son conceptos a analizar desde un concepto superior de conciencia. La idealización de pertenecer, yo soy de tal cosa, vos sos de tal otra, o sea, los conceptos que están relacionados con la identidad de ser algo determinado, aunque estén en el astral. O sea, eso que hay que observar sin la pertenencia de un concepto egoico, hace que pueda tener la libertad de poder salir de esos conceptos de sometimiento que traen procesos de autodestrucción y ver cómo los conceptos superiores, o sea, los métodos, las herramientas y las técnicas espirituales como algo novedoso para poder tener herramientas de salvataje en los momentos donde hay que utilizarlas. Obviamente que cuando pasa algo, que hay un caos generalizado, tenemos que tener herramientas y conceptos que vienen de aspectos que no tienen que ver con el plano terrestre. O sea, ¿y a dónde vamos a buscar? O sea, ¿a dónde vamos? O sea, ¿a dónde vamos a buscar esos conceptos? A la iglesia. ¿A dónde vamos? Hablo con los ángeles. ¿A dónde vamos? O sea, buscamos una respuesta sanadora, una respuesta tecnológica, una respuesta de resolución para resolver ese caos generalizado que se generó, no se sabe por qué motivo. Entonces, esos conceptos o de perseguimiento egoico o de concepto del ego están dados por esto. O sea, durante muchísimos años el ego y esos ejércitos egoicos han generado esos conceptos de autodestrucción. O sea, durante muchísimo tiempo esos ejércitos del astral
han generado esos conceptos de, obviamente, de confusión entre saber lo que está correcto y lo que no. Entonces, tengan en cuenta los conceptos, obviamente, que traen conciencia, porque la conciencia va a hacer que podamos entender ese concepto determinado. Algo interesante para tener en cuenta es este concepto de poder comprender lo que es el mundo espiritual, como un concepto de amistad álmico. O sea, los ángeles, los guías, los maestros, los seres de luz ayudan a poder entender cómo evolucionar aquello que no podemos evolucionar o que no sabemos evolucionar. O sea, los actos caóticos o los sistemas caóticos o los accionares caóticos están dados por un concepto de aceptación de la sociedad. Y eso es lo que después genera que toda esa energía que generaron vuelva a esos sistemas. O sea, que vuelva a esos sistemas de caos. O que se magnifiquen o que se desarrollen. Por eso es importante tener en cuenta esto. Vuelvo a repetir. Los maestros tenían una frase que decía: bendigo este instante, bendigo este momento. Porque ese accionar y ese mantra traía la conciencia al presente perfecto, o sea, al presente, y traía conciencia para saber si lo que estaba haciendo era lo correcto. Entonces, no pasa por una cuestión de juicio, pasa por una cuestión de entender si aquello que estamos accionando genera un proceso de destrucción a nivel personal y a nivel para afuera, o sea, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, para tener la conciencia de saber si lo que se está haciendo de forma generalizada es algo que realmente está correcto o es algo que genera malestar. ¿Por qué lo que está caótico y por qué lo que genera destrucción es algo que se hace masivo? Porque es algo que la sociedad acepta. Y obviamente lo que son las conciencias colectivas, porque generan una gran cantidad de cúmulo energético o de personas, generan una movilización de energía, sea venenosa o sea un concepto de luz o un concepto de iluminación. Algo interesante para tener en cuenta es la tecnología de luz y los maestros, obviamente que concentran y potencian la energía de esos métodos y de esa conciencia, porque es obviamente un sistema de vida, es un sistema de conciencia, es un sistema evolutivo. Hablamos en otro programa de un concepto interesante que es aquello donde nosotros vamos a conectar con el mundo espiritual, donde vamos a conectar con los ángeles, donde vamos a conectar con los guías, donde vamos a conectar con los maestros. Esos ángeles, esos guías, esos maestros, esos seres de luz, esos ángeles y seres extraterrestres viven en un concepto de medio para arriba. O sea, en esos conceptos bajos no tienen incumbencia. O sea, los seres que vienen de otros planos dimensionales no tienen conceptos bajos. O sea, los seres que viven en otros planos dimensionales, galaxias, planetas, viven desde un nivel de conciencia para arriba. O sea, ya no existen para ellos los planos bajos, porque obviamente tienen una conciencia, una tecnología, una sabiduría, una inteligencia que obviamente expande y abre los conceptos superiores. Por eso es importante tener en cuenta esto a la hora de comprender y de asimilar lo que es el comportamiento generalizado, masivo, de las masas sociales. Porque muchos maestros yogis, meditadores, de Qigong, maestros de las mancias, maestros canalizadores, de mediunidad, o sea, muchísimos maestros que conectan realmente con el mundo espiritual, que conectan realmente con los ángeles o que se conectan con seres extraterrestres que generan un diálogo y una comunicación permanente con el mundo espiritual. Obviamente que traen ese concepto de otros sistemas planetarios,
para poder entender cómo vive la sociedad o los seres humanos o las personas en el planeta Tierra. O sea, entender un concepto superior está dado por tomar como ejemplo aquellos seres que evolucionaron los aspectos más bajos. O sea, está dado por un concepto de sabiduría y de bienaventuranza. O sea, ir a buscar en esos seres extraterrestres, ángeles, guías, maestros, seres de luz, seres extraterrestres, seres de la conciencia. O sea, ir a buscar ese diálogo, esa comunicación con el mundo espiritual, para entender aquel comportamiento que fue trascendente para que pudieran evolucionar la conciencia. Porque aquello que está dado como una hipnosis de forma colectiva o de forma mundial, se ve como algo aceptado por la sociedad, porque es algo que todo el mundo lo hace, porque es algo que todo el mundo lo conoce, porque es algo que a todo el mundo le cae bien. O sea, ese concepto de entender aquello que sucede está dado por un sistema impuesto, algo que se impone de forma obviamente generalizada. Aquello que se impone de una forma arbitraria genera este concepto: esclavitud, falta de discernimiento, falta de conciencia. O sea, entender lo que está impuesto por la sociedad como un concepto de caos y que está bien visto. Y aquellos conceptos de comportamiento anormal son conceptos de transformación que los seres humanos no saben comprender porque no saben cómo observar esos conceptos, porque falta sabiduría. Entonces, para maestros, yogis, meditadores, reikistas, tarotistas, seres que leen runas, seres que hablan con maestros, o sea, se conectan con un mundo espiritual, porque obviamente traen eso desde otro concepto o aprenden, obviamente, para salir de los planos astrales. Y es un concepto para entender y obviamente también para observar. Hay algo clave para tener en cuenta el día de hoy. Hay algo clave para tener en cuenta el día de hoy. Discernir en la conciencia de lo que es. En esos momentos donde la conciencia está presente, hacemos una observación para no meter la pata en el barro. O sea, para no entrar en conceptos astrales que me pueden generar que yo caiga a planos más bajos, o que yo tenga un comportamiento astral, o que yo genere un concepto de autodestrucción hacia mí o hacia otros. Entonces, lo que se ve como algo generalizado, como un concepto, o sea, lo que se ve como algo aceptado por la sociedad, está dado por un concepto de aceptación que termina siendo algo masivo y algo que obviamente esos seres pueden accionar. Por eso vuelvo a repetir, bendigo el instante presente, bendigo este momento. O sea, el hecho de bendecir el instante, bendigo este instante presente, bendigo este momento, es para hacer que la conciencia venga a mí, para que yo pueda tener durante todo el día un concepto de observación en la conciencia, sobre la conciencia, y que pueda tener actos conscientes, que pueda tener accionares conscientes, que pueda pensar desde la conciencia superior, o que por lo menos pueda analizar si lo que hago es correcto o genera autodestrucción. Algo interesante para tener en cuenta es, si puedo hacer contacto con mi alma, con mi cuerpo, con mi espíritu y con mis ángeles de luz, empiezo a transitar el proceso de la sabiduría para evolucionar. Entonces, todos los conceptos, todos los accionares, todo lo que vivo en el día, los sueños que tengo, las situaciones que tengo, siempre son analizadas desde un concepto superior de conciencia. Y en aquellas situaciones que no entiendo lo que pasa o no tengo las herramientas, voy a buscar al mundo espiritual para que me ayude a ordenar esos conceptos, a limpiar esos conceptos, a disolver esos conceptos y a aprender un accionar nuevo
para un nuevo nivel de conciencia. Porque obviamente el hecho de idealizar tiene que ver con un concepto de evitar que los otros vean algo diferente a ellos. ¿Saben ustedes que esto tiene que ver con un concepto de psicología extraterrestre, que está dado por un concepto de empatía? O sea, empatizar porque siento o que es igual a mí, o siento que es como yo, o lo veo con un concepto de igualdad. En el concepto que puede estar dado por la luz o por el ego. Entonces, es importante tener en cuenta ese concepto de entender por qué se genera. Vamos a hablar de la empatía como un concepto de vínculo superior, pero también vamos a hablar del concepto de entender que aquello que se ve como algo normalizado o aceptado por la sociedad es porque es como yo. En el aspecto de la autodestrucción también. Entonces, aquello que se ve como algo normal y es caótico genera autodestrucción, de forma personal o de forma social. Y eso hoy en día todavía está bien visto por la sociedad. O sea, es un concepto que se ve normalizado. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hay un concepto importante para tener en cuenta y obviamente para hacer una observación desde estos conceptos. Aquello que se ve como normal y aceptado por la sociedad magnifica conceptos de destrucción. Y aquello que se hace como un análisis de poder observar, de poder entender y de obviamente comprender nuevos conceptos está dado por aprender algo que no sé o algo que no me acuerdo. Y en general los seres de luz, los ángeles y los seres extraterrestres ya evolucionaron esos conceptos terrestres. O sea, ya pasaron por esas situaciones, ya pasaron por esas preguntas, ya pasaron por todos esos conceptos. Y volver, obviamente, y hacer todo un concepto de observación hace que podamos, obviamente, entender las herramientas, los métodos, la conciencia, la observación, obviamente, que podamos sentirnos a un nivel superior para poder evolucionar. Está dado por este concepto. O sea, en el momento que yo sé discernir, en el momento que yo sé observar, obviamente que puedo ver y puedo observar desde una conciencia magnificada, desde una conciencia superior. En los momentos donde la conciencia no está presente, el ego es el que toma las riendas de eso. Y hace que el ser humano tenga un comportamiento automatizado que no sea consciente. O sea, que genere un proceso de sueño o letargo. O sea, la persona no es consciente lo que hace, porque está manejada por un sistema egoico. Entonces, ahí la conciencia no está presente, está siendo, utilizado para bienes personalistas. Entonces, ¿cómo hacer esta observación el día de hoy desde un concepto superior? Conectarse con los ángeles, conectarse con los guías, conectarse con los maestros, obviamente intensificar el diálogo con el mundo espiritual, la oración, la plegaria, la contemplación, obviamente el diálogo con el mundo espiritual. O sea, empezar a dialogar con el mundo espiritual, hacer contacto con el mundo espiritual, observar desde una nueva conciencia, entender lo que es la falta de idealización como un concepto de sabiduría, o sea, dejar de idealizar conceptos terrestres para ser aceptado por la sociedad, por las personas, por la política, por la economía, por el mundo, por mi pareja, por mis parientes, o sea, dejar de ser aceptado por un concepto de caos para ser aceptados por la sociedad. O ese concepto empático de verme como el otro, aunque sea un sistema de autodestrucción, a nivel generalizado. O sea, hablamos de un concepto de salir del aspecto de lo que es los sistemas de autodestrucción. Y obviamente empezar a vernos como un concepto superior de conciencia.
Esto va a nivel generalizado también porque está dado por un concepto de entender cómo funciona. Y entender que este concepto trae un nuevo nivel de conciencia. Entender esto como un nuevo nivel de conciencia. Algo importante que tienen que tener en cuenta es la observación de lo que es y la observación del cambio a nivel superior, que trae un concepto de salud, de bienaventuranza, de sabiduría, de luz, de paz, de guías, de comunicación, de diálogo. Y esto está dado por la observación de todos estos conceptos. O sea, esto está dado por una observación permanente a nivel interno y a nivel externo, la ley de causa y efecto. Donde yo no entiendo esto, ir a buscar un concepto, ir a buscar un concepto de observación para entender por qué. Y entender estos conceptos como un sistema superior de tecnología. Entender estos conceptos como un sistema superior. Entender estos conceptos como un comportamiento nuevo y que puede estar dado por un desarrollo superior de la conciencia y de la luz. O sea, poder observar el comportamiento a nivel social y a nivel personal como obviamente una nueva transformación, donde yo empatizo con el otro en una cuestión egoica, puede ser una cuestión caótica. Y los seres que también empatizan a nivel de lo que es el mundo espiritual. Hay seres que empatizan por las mismas cosas que hacen, que tiene que ver también con el mundo espiritual, las herramientas, o lo que tiene que ver con lo que practican o lo que hacen. O sea, tiene que ver con un concepto de sentir, obviamente que estoy empatizando por una cuestión de, obviamente, de ideales o por accionares o diferentes cosas. Por eso es importante tener en cuenta esto que tiene que ver con procesos de discernir, observar y analizar y llamar a la conciencia para que yo tenga una observación objetiva de aquello que está sucediendo o aquello que estoy haciendo o lo que pensamos o lo que accionamos o lo que va pasando en el día o también las cosas que van sucediendo, los estímulos que emiten diferentes sistemas. Ya saben que el ego emite, o sea, un sistema de estimulación egoico y un sistema de autodestrucción. Entonces, la luz que alumbra esos conceptos, la luz que alumbra esos accionares, la luz que nos ayuda a ver para obviamente empezar a mejorar, a transitar, a trascender, es un concepto de comunicación con el mundo espiritual. Y en esos momentos donde yo tengo prendida la luz o donde yo tengo un concepto de conciencia, ahí empiezo a cambiar porque entiendo que obviamente hay algo más que no conozco pero sé que está. Y eso puede ser una cuestión de salida, una puerta abierta a la luz, una puerta abierta a los ángeles, una nueva conciencia. Y esto está dado a nivel personal porque el 90% de las personas están dormidas, o sea, están dormidas. Cada despertar se hace personalizado, o sea, las personas van despertando de forma individual. Y el concepto de obviamente empatizar con otros seres que también despiertan está dado por el mismo nivel de conciencia. Por eso es tan importante tener en cuenta esto a la hora de empezar a evolucionar en esa conciencia, en ese aspecto, en esa sabiduría, en ese nuevo concepto. Es algo trascendente. Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta. Ahora y dentro, o sea, entre algunos años y ya estamos transitando ese proceso, va a haber una transformación y una trascendencia a nivel sabiduría, a nivel social y obviamente una revolución a nivel sabiduría. O sea, un montón de conceptos viejos van a empezar a disolverse. Un montón de conceptos que estaban dados desde la antigüedad van a empezar a disolverse porque un concepto de tecnología, un concepto extraterrestre, un concepto de ángeles, de guías, de maestros, de seres de luz, de avatares y de seres de otros planos dimensionales, emiten frecuencias de sabiduría
de ultraconciencia, para que podamos empezar a crecer a nivel álmico, a nivel espiritual y a nivel lumínico. O sea, la trascendencia de esta sabiduría, la trascendencia de estos contactos, hacen que se pueda cambiar a nivel masivo y generalizado. Y que los seres empiecen a comprender este concepto como un concepto para empezar a evolucionar. Algo interesante es poder entender este concepto a un nuevo nivel de conciencia. Esto es trascendente, ya está siendo trascendente. La psicología del futuro, las técnicas de la conciencia, los maestros de la conciencia yo soy, seres extraterrestres, maestros espirituales, seres de luz, están potenciando su sabiduría porque ellos también están creciendo y comparten lo nuevo, lo trascendente, o sea, lo genial de lo que están haciendo también con las personas en el plano terrestre, para que puedan tener un concepto de sabiduría aún superior. Algo interesante para tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Por eso, ser respetuoso de la conciencia, de las técnicas, de los maestros, obviamente hace que podamos respetar el concepto de la sabiduría para ellos y también para que nosotros podamos despertar la conciencia. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es este concepto superior para empezar a evolucionar. O sea, aquello que ellos dan como un regalo es un concepto de salvataje para el ser humano para que pueda tener herramientas en los procesos de caos que ellos mismos generan. Entonces, esa ayuda desinteresada del mundo espiritual genera que obviamente muchos seres que obviamente caen en la volteada de no saber qué está pasando y que obviamente se salpican de esos conceptos que no entienden, puedan ser rescatados a través de las tecnologías de luz, a través del mundo espiritual, a través de los ángeles, porque es un concepto de ayuda para aquellos que no entienden. Entonces, despertar es un concepto de ayuda, de bienaventuranza del mundo espiritual. Conectarse con la luz es un concepto de milagro para el mundo espiritual y para los seres, para las personas. Es un concepto de salvataje para las almas que quieren despertar. Obviamente que el sistema está dado para que el ser pueda conectarse con la sabiduría. Pero si hay accionares terrestres, si hay accionares mundanos, obviamente que pierden el tiempo en conceptos de sueño y de letargo por una cuestión adrede que genera el ego. O sea, ir a buscar maestros ascendidos, maestros de la conciencia, practicar, ser buscador de la luz, entenderse, preguntarse y preguntarse, genera un concepto de bienaventuranza para empezar a evolucionar. Y tiene que estar sostenido por la gracia, por la honestidad, tiene que estar sostenido por la voluntad de querer cambiar y trascender a nuevos conceptos de sabiduría. Querer cambiar, querer ser mejor en la sabiduría y en la sanación perfecta. O sea, por un concepto de ¿qué? De evolución del alma, por una cuestión de evolución del espíritu, por una cuestión de evolución de la conciencia, donde somos conscientes de lo que estamos accionando, podemos generar una trascendencia a nivel personal o a nivel social, que puede traer una ayuda para el mundo espiritual. Por eso es importante y es obviamente trascendente generar una observación de conciencia en esos accionares, en esos pensamientos, en esas situaciones donde hay un concepto de prejuicio contra nosotros mismos y hacia los demás. La observación de la conciencia es la ayuda y el parate para hacer un análisis y una observación. Y después empezamos a hacer un concepto normalizado de lo que es la conexión con el mundo espiritual. O sea, para los seres que hablamos con el mundo espiritual, normalizamos que hablamos con el mundo espiritual.
Para los seres que hablamos con seres extraterrestres, normalizamos que hablamos con seres extraterrestres, porque eso para nosotros es un concepto de seres de luz. Y ellos que trascendieron el mundo, o sea, que trascendieron la vida en la Tierra, obviamente que entienden los accionares de la sociedad, del concepto de la sociedad, porque entienden el proceso de letargo o de sueño, o de hipnosis, o de manipulación. Y está dado por un concepto de despertar de conciencia. Esto está dado a nivel superior, o sea, ver desde la amplitud del concepto da obviamente una ayuda, o sea, facilita las cosas. Y hay algo importante que tienen que tener en cuenta. El miedo, el temor, es obviamente un sometimiento del ego y es un aspecto de esclavitud. Donde hay miedo de forma consciente o de forma no consciente, obviamente que hay un concepto de esclavitud. Entonces los seres humanos buscan poder apaciguar ese miedo con conceptos egoicos. Entonces, disolver el miedo está dado por un concepto de tener fe, de tener certeza, de tener confianza, de tener estima, de tener voluntad, que aquello que sucede tiene una respuesta del mundo espiritual. Aquello que sucede tiene un bálsamo del mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual acciona sobre esos conceptos para traer una respuesta certera, con fe, con confianza, con abundancia, que eso tiene un concepto de resolución. Donde hay, digamos, un concepto de desesperación o donde hay un concepto de miedo o de temor, son emociones que maneja el ego. El ego tiene un concepto de manejo y manipulación, los temores, los miedos, la desesperación. Entonces, en el momento donde yo puedo accionar para entender que el mundo espiritual me puede saciar con la certeza, con la abundancia, con la fe, con la honestidad, eso hace que se pueda disolver el concepto del miedo o del temor. Y obviamente salimos de la esclavitud de las emociones egoicas. Y es un concepto dado por lo que es el sistema del astral. Entonces, la luz, los ángeles, los guías ofrecen un sistema de certeza, de abundancia, de honestidad, obviamente un sistema de luz donde podamos alumbrar y podamos resolver desde las herramientas del mundo espiritual. Tranquilos, no desesperemos, vamos a observar esto y le vamos a poner luz, le vamos a poner medicina, le vamos a poner meditación, técnicas, herramientas, métodos. Entonces el ego se empieza a disolver, los temores se empiezan a disolver, los miedos más cucosos se empiezan a disolver porque empezamos a utilizar una herramienta poco conocida para el mundo terrenal. Métodos, herramientas, técnicas que bajan los seres extraterrestres para que tengamos las herramientas para obviamente hacerle frente a los temores, hacerle frente a los miedos y poder disolverlos con las herramientas de luz, de a poco, con conciencia y sin desesperación. Hay un concepto de manejo y de manipulación y de esclavitud que está dado por las emociones del ego. Y es importante comprender esto para entender y para poder llevar un concepto de bálsamo en aquellos lugares donde no sabemos qué está pasando y sentimos que las cosas se derrumban, donde el mundo espiritual acciona. Hay un concepto de bienaventuranza, esperanza, de certeza, de fe, de confianza. Hay algo clave para entender esto. Donde hay un concepto de caos, la gente empieza a decir, Dios no existe. Los ángeles, ¿dónde están? ¿Y por qué pasa esto? Y la vieja sale con las pantuflas y dice que lo tiró y al final, o sea, se empieza a generar todo un concepto desde el astral, donde no entendemos y esos seres tampoco entienden cómo funciona el mundo espiritual. Dios dice, yo estoy acá. Dios dice, yo estoy acá.
¿por qué no vienen a mí? Dios dice, yo te ayudo, pero tu voluntad, tu esperanza, tu práctica de cada día hace que podamos tener un vínculo permanente entre vos y yo. Entonces, Dios dice, yo estoy acá. Los ángeles dicen, yo estoy con vos. Pero hay algo importante y clave que es, los seres humanos buscan el concepto del vínculo con el mundo espiritual, buscan conectarse desde las herramientas y las prácticas de luz, buscan un concepto de bienaventuranza en la luz de Dios Padre Madre, o sea, buscan en el concepto de las técnicas y diálogos extraterrestres como un concepto normalizado para poder vivir desde un concepto superior. Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de comprender por qué. Y obviamente el mundo espiritual tiene una función que el ser humano no conoce. No está dado por un concepto ortodoxo. Tienen que saber cómo funciona el mundo espiritual, tienen que tener las herramientas para saber cómo funciona el mundo espiritual, tienen que saber el número de teléfono de dioses. O sea, tienen que comprender ese concepto determinado para poder comenzar a evolucionar. Es un concepto sumamente interesante para comprender cómo funciona el mundo espiritual. Yo me quiero conectar con Dios, con los ángeles, con los guías, con los maestros. Quiero hablar con los espíritus, con los seres de luz. Quiero hablar con los ángeles superiores. Bueno, entonces vayan a comunicarse con ese concepto superior para poder empezar a evolucionar. O sea, busquen herramientas de sabiduría, busquen tecnología de luz para poder comenzar a conectarse con el mundo espiritual. Y desde este concepto empezar a generar un concepto superior para poder empezar a obviamente conectarse con los ángeles, con los guías y con los maestros. O sea, esto es sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Tengan en cuenta esto, el ego ataca a los seres que quieren despertar. O sea, es un concepto obvio que generan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en los sistemas egoicos, como el 90% de la gente está dormido, aquellos que despiertan son un peligro para el sistema astral. Entonces, tengan la valentía de conectarse con el mundo espiritual, porque Dios dice, yo estoy acá, ustedes tienen que venir a mí. Yo ya estoy acá arriba, o en este nivel de conciencia. Y los ángeles obviamente están en esos conceptos para obviamente ayudar a los seres que quieren despertar. Por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comunicarse con el mundo espiritual, con los ángeles, con los guías y también con los maestros, con los seres de luz, con los seres superiores, con los seres de la conciencia, con los seres que buscan conectarse con el mundo espiritual, que buscan conectarse con los guías, conectarse con los santos, conectarse con los maestros, conectarse con los seres superiores de la conciencia y también obviamente los seres de luz, ángeles y guías. Este programa se llama Conectados al Ser. Hoy hablamos de psicología de la conciencia extraterrestre y hablamos de lo que es psicología del futuro, parte 4. Hablamos de lo que son los conceptos de caos normalizado y obviamente un concepto de transformación para poder empezar a evolucionar. Muy feliz día, muy buen día. Yo soy Adiel La Luz. Y obviamente te espero y te invito para que puedas conectarte con el mundo espiritual, los ángeles y los guías. Podés encontrarme en las redes sociales a través del canal @conectados al ser o @adiel_laluz. Entrás a YouTube, ponés www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/@adiel_laluz.
Esos dos canales siempre están transmitiendo para subir sabiduría. Algunos programas van en vivo y otros programas van grabados. Así que es algo sumamente interesante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Pueden entrar a la página de Facebook www.facebook.com/conectadosalser o www.facebook.com/maestra Adiel La Luz. Quiero aprovechar, porque esto sí es interesante, que tengan en cuenta y también obviamente que puedan conectarse. También esto todo es importante lo que hablamos el día de hoy, pero también es importante que sepan a dónde ir para poder obviamente hacer contacto con lo que vamos subiendo. Pueden entrar a las páginas de Facebook, pueden entrar a lo que son los canales de YouTube y también a Instagram, que obviamente ponen Instagram o van a Instagram y ponen @adicerteza y ahí van a estar, o sea, ahí vamos subiendo también toda la información y a través de lo que son las redes sociales, que obviamente quiero aprovechar. Gracias, porque realmente nos dan una mano muy, pero muy interesante, colaboran de una forma muy, pero muy interesante con todo lo que hacemos. Obviamente comparten, distribuyen, nos ayudan al 100% mejorando todo lo que vamos haciendo. O sea, la mano que nos dan es sumamente interesante. Obviamente les damos muchísimas gracias, mil bendiciones, muchísima luz, porque obviamente ayudan muchísimo a los seres y a los maestros espirituales, a los seres de luz, a los maestros espirituales, a los seres que están haciendo diferentes actividades, a las escuelas espirituales, tanto de acá, de lo que es Argentina, como en otros países. Les damos las gracias, muchísimas bendiciones, porque tanto lo que son las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, o sea, los buscadores, obviamente que ayudan muchísimo para que se pueda distribuir y para que se pueda compartir con otros seres del país o de fuera del país, de otros países, para que aprendan, para que se lleven cursos gratuitos, para que se anoten a cursos, para que puedan hacer diferentes cosas. Muchísimas gracias a las redes sociales. Gracias a todas las redes sociales que comparten y distribuyen. Y lo que hacen también es mejorar la calidad del servicio para que podamos también crecer en lo que estamos haciendo. Gracias, porque obviamente eso se ve, eso se nota, la gente lo nota, o sea, nosotros lo vemos eso, por eso queremos agradecer muchísimo a las redes sociales porque están haciendo un trabajo muy interesante, están ayudando muchísimo y también están ofreciendo lo que es el crecimiento a través de diferentes cosas, o sea, están progresando en lo que son, digamos, todo lo que es el concepto de redes sociales, o sea, ofreciendo cada vez, o sea, un mejor servicio para que se pueda compartir, para que se pueda expandir, para que se puedan subir imágenes, videos, cursos, programas, temas. Muchísimas gracias porque eso se ve y sabemos que obviamente ayudan muchísimo a los seres que tienen escuelas, que dan clases, que hacen diferentes cosas. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Yo soy Adiel La Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Te espero en el próximo programa con otro temazo porque te van a explotar las redes neuronales y obviamente vas a conectarte con el mundo espiritual. Que tengas un feliz día, que tengas una feliz jornada y que te puedas conectar a los ángeles, a los guías y a los maestros. Feliz día.